donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Mucha gente tiene miedo de trabajar para Dios. Mucha gente tiene miedo al fracaso con lo que Dios ha depositado en sus manos. ¿Le han puesto a predicar aquí? ¿Cuántos han tenido nervios la primera vez? ¿Le han puesto a orar? Aquí, ¿sí han venido ustedes a orar? A ver, levante su mano el que falta por pasar, la primera vez pasar. No, el que falta por pasar, que no ha estado aquí, que no ha dirigido la oración, tan solo para empezar a una lectura. A ver, levante su mano. ¿No todos han pasado? No, hay que levantar. Pero a veces nosotros tenemos miedo. Mire, Dios ha depositado en nosotros la gracia de Él. Y tenemos miedo a veces de tan solo dar la lectura, de decir a la gente, abra su Biblia en tal parte y vamos a leer la palabra de Dios. A veces tienen miedo de enfrentar la vida. A veces tienen miedo de educar a los hijos. Por eso los hijos a veces han sido rebeldes. Hay hijos que no están aquí, porque hay padres que han tenido miedo de educarlos, de corregirlos. Por eso dice este siervo que se le dio un talento. Y miren lo que me sorprende ahí, dice que a cada uno le dio conforme a su capacidad. ¿Sabe, hermano, usted que tiene más de un talento? ¿Sabe qué Dios ha visto en usted? Ha visto su capacidad. Que a veces nosotros nos menospreciamos. A veces decimos, es que yo no puedo. Es que yo no soy como el pastor que predica tan bonito. Yo no soy como fulano. Y usted mismo se menosprecia. Pero lo que Dios quiere enseñar es el valor que Dios ha depositado en su vida. Es muy grande. Ese valor que Dios ha depositado en su vida, nada lo puede cambiar. Pero no tenga miedo. No tenga miedo de enfrentarse a la vida. No tenga miedo de empezar nuevos retos. Porque hay gente que tiene hasta miedo de ir a trabajar porque piensa que no va a lograr. Hay gente que ha tenido miedo de enfrentar a la escuela porque piensa no acabarla, no acabar la universidad, no acabar la carrera. Es que era algo difícil, todo es difícil, pero con la ayuda de Dios podemos hacerlo. Si usted está queriendo un puesto más arriba en su trabajo, no tenga miedo. Lo que Dios dice, yo te he depositado un valor muy grande en ti. Y sabes que no debes tener miedo, porque yo he visto en ti una capacidad tan grande que por eso te he dado la vida, te he dado a tus hijos, te he dado el espacio necesario para poder desarrollarte. Y hay mucha gente que no ha podido ir a la escuela porque a veces no han tenido ni los medios para ir. Pero jóvenes que están en la escuela, échenle ganas. Porque Dios ha depositado en sus vidas algo que muchos lo quisieran tener. Hay mucha gente que no conoce a Dios y aún de los que conocen, a veces no tienen ni para el pasaje para mandar a sus hijos a la escuela. Pero nosotros que somos agraciados, que tenemos la gracia de Dios, mucha gente no se ha podido levantar un día más para ir a trabajar. Pero nosotros hemos podido ir a trabajar y a desarrollar el trabajo. Hemos podido abrir nuestro negocio, hemos podido hacer tantas cosas. ¿Por qué? Porque Dios ha depositado esa parte, esa gracia en nosotros. Y vaya usted ahí al 26. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo. O sea que si era alguien que estaba trabajando, si era alguien que sí hacía algo, lo dice siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Y esto me trae a la memoria cuando Jesús dice que pasaba por una higuera. Iba con sus discípulos, iba pasando y dice que fue a la higuera a buscar fruto. Pero lo que me sorprende
lo que me sorprende de la escritura, si usted empieza a leer, va a empezar a profundizar de la escritura, se va a dar cuenta que no era tiempo de hijos. Entonces, ¿cómo Jesús iba a buscar fruto en la higuera si no era tiempo de higos? Se pone a pensar usted, suena así como que ilógico, ¿no? Que vaya usted a buscar fruto a una planta en donde no hay tiempo de higos. ¿Eso qué nos enseña? Que Dios piensa, Dios quiere que tengamos fruto todo el tiempo, que nosotros llevemos fruto todo el tiempo, porque cuando Él se acerque a nosotros, encuentre lo que está buscando. Por eso dice, si le dijo el siervo, es que yo sé que tú recoges donde no esparciste. O sea, estás buscando algo de mí siempre. Y Dios está buscando algo siempre de nosotros. Ha depositado algo, valor en nosotros, el trabajo. Y siempre Dios va a buscar en nosotros eso que ha depositado. Si en nosotros ha depositado un talento, ¿saben qué, hermanos de la alabanza? Dios cuando viene y dice, bueno, ¿qué me puedes dar? Tienes que tener un canto, tienes que tener una melodía para Él, siempre lista. Aunque no sea tiempo de alabanza, a veces mire, va a llegar tiempos de tribulación, tiempos en los cuales no podemos expresar alguna gratitud a Dios. Y yo creo que sí han llegado esos tiempos en los cuales a veces está la enfermedad o está el dolor. Es difícil darle a Dios alabanza en medio de la tribulación, en medio de la necesidad. ¿Verdad que sí? Yo creo que más de uno hemos pasado necesidad aquí, o hemos tenido a alguien enfermo, a nuestro hijo, o a nuestra propia vida. ¿Y sabe qué Dios dice? Viene y me dice, yo quiero encontrar un fruto en tu vida, un fruto de alabanza. Qué difícil es, ¿verdad? No lo estoy regañando, hermano. ¿Cuántos dan rico de comida al Señor? Amén. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Una alabanza en medio. Fíjese cómo Jesús llegó hasta la higuera y no era tiempo de higos y Él dijo, ¿sabes qué? Yo quiero cortar un higo y quiero ponerme ese higo. Pero no la encontró. Así Dios viene en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad y dice, yo quiero un fruto de alabanza tuyo. Quiero encontrarlo ahí. A veces en medio de la tribulación no se puede, a veces nos sentimos que no se puede, que no lo podemos dar a Dios. Pero cuando usted y yo empezamos a alabarle en medio de la prueba, en medio de la circunstancia, Dios empieza a mover su mano a favor de nosotros. ¿Amén? En medio de la enfermedad, yo lo he visto. Y digo, se lo digo y se lo predico porque es algo real. He venido enfermo aquí, en los días de oración, y Dios me ha sanado. Y Dios me ha regresado a mi hogar sano. Porque Dios quiere que en medio de la enfermedad, en medio de la tribulación, le demos un fruto de alabanza. Y yo creo que por eso esa revelación de la palabra llegaba a mi vida y decía, ¿cómo Jesús quería encontrar algo si no era tiempo? Si no era tiempo de Dios, ¿cómo quería encontrarlo? Y sabe lo que Él le hizo a la higuera, la maldijo y la higuera se secó. Porque no encontró fruto y a pesar de que no era, digo, suena ilógico, pero ya viviendo ahora en nuestra vida, cuando nosotros estamos en las tribulaciones, Dios espera encontrar un fruto de alabanza